Amigos, el tema del petróleo, y aquí en Sinfloro siempre hablamos claro, es un tema muy espinoso, muy caliente, muy polémico y muy debatido en el Perú. Y cada vez que se debate es en un favor, a favor o en contra. Se debate a favor de que el petróleo siga en manos de una empresa estatal, una parte de él, porque no es todo, y por otro lado se sostiene de que el Perú debería privatizar su empresa petrolera. Semejante disyuntiva se ha presentado varias veces durante varios gobiernos y ha sido materia tal de que en los años 80 el Perú, de país abastecedor, autoabastecido de petróleo, se volvió en un país en el cual había que importar lo que ahora son 6.000 millones de dólares al año en el petróleo que tenemos que utilizar para hacer gasolina. El Perú solo a partir de la refinería de Talara recién va a completar un retorno a un autoabastecimiento parcial, que nos va a explicar esto, quien nos va a explicar esto con toda la capacidad que él tiene y experiencia, va a ser el doctor Juan Pari, economista, además es congresista y uno de los voceros más fuertes en relación a los temas que tienen que ver no solo con el petróleo, sino también con la lucha anticorrupción. Con él voy a hablar en primer lugar sobre la situación de Petroperú y luego derivaremos necesariamente a conversar sobre el caso Odebrecht. Buenos días, doctor Pari, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos los televidentes que están en línea. Bien, nosotros en todo el país hemos estado escuchando comentarios de nuestros oyentes que se sienten preocupados por qué va a ser, cuál va a ser el destino del petróleo en el Perú. Es decir, centralmente el tema de preocupación es la suerte de Petroperú. ¿Debe Petroperú mantenerse como estatal o debería privatizarse como proponen e insinúan algunos? Bueno, creo que la primera premisa que se debe empezar a conversar es que queremos una soberanía y una seguridad energética para el país, o simplemente es mirar el negocio del combustible. Ok, Cuando hablamos, cuando hablamos de seguridad energética, estamos hablando de la posibilidad del desarrollo de nuestra patria, claro. porque no es solamente el uso del combustible doméstico, es el uso industrial del combustible, la necesidad de la energía en el Perú. Y, y creo que no hay que verlo por el lado de los efectos. Ahora se habla de la crisis, que Petroperú está en malas condiciones, etc. Lo que, lo que hay que ver es de dónde nace el problema. EUNDE ha tenido un momento en nuestra patria, y aquí tengo las cifras, en el año 1994, la explotación de petróleo en el Perú era 127.000 barriles diarios. Correspondía a un tipo de demanda de combustible que existía en ese entonces. Esa demanda se ha ido incrementando a través de los años. Hoy se demanda más de 250.000 barriles diarios. ¿Y cuánto se produce en el Perú? ¿A dónde se ha reducido la producción en el Perú? Está a menos de 40.000 barriles diarios. Entonces, el tema de la privatización de los lotes en primer lugar, la expropiación de los lotes y dárselos a sectores privados, no ha funcionado. Simplemente se redujo la capacidad de oferta, sea privada o sea pública. Simplemente el Perú dejó de producir petróleo. No se cumplieron las premisas contractuales que se indicaban en ese entonces de que tenía que ampliarse la oferta de Pero, petróleo y no. y Entonces, doctor Pari, ¿no tiene esto que ver con dificultades de tipo técnico por las características del petróleo peruano o de conflictos sociales? y bueno, la información que tenemos de Perú Petro, existe la capacidad de generar una oferta de 190.000 barriles diarios en este momento, Ujú. con reservas probadas. El tema es de que se ha generado un conjunto de dificultades que tiene que ver con el tema también de los conflictos que existen en la Amazonía, pero conflictos generados por las malas políticas. O sea, hacer y excluir a los nativos de nuestra selva peruana y simplemente generarles derrames y malograrles su ambiente, obviamente que te trae efectos fuertes. Pero bueno, lo concreto por el lado de la producción, eso es lo que ocurrió. Por el lado de la refinería, eh, aquí es un tema bien complicado. Ujú. Hay que recordar que la refinería
aparece primero en una propuesta en el 2008 por un monto de 1.375 mil millones de dólares. Eso fue el monto inicial. Yo tengo el propio comunicado aquí de que hace la propia 1.335 millones. ¿Qué llegó a ser después a 4.155 millones y a eso se entregó a Técnicas Reunidas? O sea, un incremento abismal, pero aparte del precio y aparte de las consecuencias económico-financieras, ¿qué es lo que ha estado pasando dentro de la oferta? Y ahí hay que ver, ¿desde cuándo, desde qué año el Perú tuvo dificultades en términos energéticos? En un determinado momento, sumando inclusive lo privado y lo público, llegaba hasta más o menos satisfacer la demanda del mercado interno. Hasta el 2010, más o menos, la satisfacción o por lo menos la respuesta de la demanda en el país se daba. Pero sin embargo, se para la refinería, la vieja refinería, que producía 65.000 barriles. O sea, se quita de la oferta de combustible 65.000 barriles en el ¿Y 2000. cuál es la razón que se para la refinería? O sea, como la construcción de escuelas que en este país se deja a los chicos a la intemperie y se tira abajo todo lo que es viejo, sobre pretexto que se va a construir la nueva escuela y termina por no hacerse nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa refinería? Y una segunda pregunta, si me permite. ¿Es en verdad un dogma inmutable de que la industria estatal es la solución para la industria petrolera? Yo quisiera que me responda estas dos preguntas si fuera tan amable, conforme va explicando lo que ha pasado con la refinería de Talara. Mira, desde mi punto de vista y en las investigaciones que he tenido, existe una tendencia casi perversa en el país. No es solamente la corrupción en las cosas que se hace y las coimas que hay o las obras que se determinan. También son en las cosas que no se hacen. Se precariza el sector salud para que funcione el negocio de la salud privada. Claro. Se precariza la educación para que funcione el negocio de la educación privada. Entonces, el nivel de precarización del Estado y el nivel de precarización de los elementos que deberían responder a una estrategia de desarrollo en el país simplemente corresponde a los negocios y no a lo que implica la mirada de país. Y lo que ha pasado aquí es lo siguiente, se ha parado. Una producción, si bien es cierto que con alto contenido de sulfuro, pero de una u otra forma abastecía el mercado interno. Y la ley que aprobó el Congreso fue una ley que decía modernización de la refinería. No, Claro. pero se hizo una nueva refinería, se utilizó los elementos de la vieja refinería como elementos complementarios de la nueva refinería, y, ¿ya? Y desde el 2017 hasta la fecha nos hemos ido en picada a nivel de oferta de combustibles. O sea, casi en picada, casi no tenemos oferta de combustible generado aquí en el país. ¿Para qué? Para que funcione el negocio de la importación de combustibles. Petroperú se ha reducido en este momento a una empresa comercializadora de combustibles. Se importa combustibles de afuera al por mayor y se vende. Se ha reducido y se le ha cortado inclusive hasta su propia cadena de suministros. Los terminales donde deben llegar los combustibles y los tanques donde se almacenan los combustibles, ¿a quiénes se los ha dado? Se han dado en concesión, tengo entendido, incluso almacenes, ¿no? Que se han dado en Claro, concesión creo que fue a Graña y Montero, ¿me equivoco? O a una así, firma, ¿no es cierto? así es. En el tiempo del comunismo se concesionó el sur. Después se concesionó en el tiempo de Humala los terminales del centro, o sea, lo del Callao. Y después nuevamente con Kuczynski se renueva los contratos de los terminales del sur porque se habían vencido. Todo ese control no lo tenía Petroperú. Y curioso, Petroperú tenía que alquilar sus propios terminales. Eso me parece realmente abominable. O sea, esa parte es la que lleva a preguntar un tema, ¿no? En estos días el abogado Laub, que usted debe saber quién es, del estudio Mayorga Laub, que es una de las principales firmas vinculadas al petróleo en el Perú, ha salido en la televisión a despotricar contra Petroperú y a decir de que hay que, ¿cómo se llama?, privatizarla, ¿no?
y ha sido muy violento en sus expresiones. Sin embargo, tengo entendido que estos señores son parte del problema del oleoducto del sur. O sea, que hay aquí de gasoducto del sur, perdón, y tienen una larga historia de ser estos arreglos medios raros, sucios y cochinos con aquellos que explotan la industria petrolera. Me temo que uno de estos contratos que requieren una genialidad maléfica para poder diseñar un aparato en el cual tú le alquilas, le haces a alguna empresa estatal que te den concesión una instalación y luego se la alquilas, me parece una parte de la obra que hacen a veces estos personajes que están en los grandes estudios de abogados del Perú, ¿no? Primero, se le quita la provisión del crudo. Segundo, se sabotea el poco crudo que pasa por el oleoducto, Claro. ¿ya? Se sabotea porque hay empresas que empiezan a sabotear y se le echa la culpa a los nativos. ¿Cómo lo sabotean? Cuéntenos usted, doctor, para que la gente pueda comprenderlo. ¿Cómo lo sabotean? Los diversos cortes que hay en el oleoducto. ¿Pero no se ven a los indígenas? ¿No es como se llama huachocoleo que hay en México? O sea, que roban el petróleo. Sí, pero ese oleoducto no se puede cortar con un serrucho o con un Ya. machete. O con maquinaria. Así es. Ya. Entonces, por ahí hay que asumir costos. Y costos terribles porque el oleoducto está asegurado y no paga la aseguradora. Y las diversas gestiones han estado haciéndose al loco de hacer que la aseguradora pague esos cortes. Pero Y ahora, dígame una cosa, doctor, dígame una cosa, mire, el oleoducto, ¿cuánto tiene? ¿70 años, 50 años? ¿Tiene 50. 50 años? Disculpe. Sí, 50 años. 50 Una vida años. bien. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. ¿No debió haberse concebido el tema de la refinería también, viendo también las posibilidades de cambiar el oleoducto norperuano, que ya tiene demasiado tiempo de uso, es casi imposible mantenerlo? Y parte de lo que se vierte de petróleo o sale de petróleo a la selva tiene que ver también con problemas de mantenimiento, ¿no? Hay problemas de mantenimiento, pero en esencia todavía el oleoducto todavía podemos utilizarlo. Los cortes han sido generados. Ya. Ahora, ya, pero seguimos Sí. baja producción, el oleoducto con problemas. Tercero, el tema de la refinería, los pagos que se tiene que pagar a la refinería y que de ahí empieza a salir el dinero del capital de trabajo y se queda Petroperú sin capital de trabajo. Por estar pagando a las compañías de ingeniería que están haciendo el trabajo de la refinería de Talar, es así, ¿no? Sale de las cuentas corrientes de Petroperú, ¿no? Y termina siendo un problema financiero tremendo, ¿no? Claro, o sea, los desembolsos que se han dado han salido del capital de trabajo de Petroperú, dejando a Petroperú sin capital de trabajo. Entonces el tema es sumamente complejo. Aquí hay que ver el conjunto de elementos, las causalidades que genera la situación actual. Ahora se dice, no, si Petroperú perdió el crédito. No había la necesidad de echar la mano al crédito hace unos años atrás. Ahora que no tiene capital de trabajo, lo único que le queda es ver los sistemas de crédito que lamentablemente se han cerrado por temas de desidia que tuvo Contraloría, que no hizo y no convocó la auditoría en el momento oportuno, ¿no? Acá parece que hubiera un complot, ¿no? Porque mire, hay otro detalle que me parece importante. Es el tema de que a Petroperú nunca se le ha dado ninguna ventaja de competencia, ¿no? Tiene que competir con empresas muy grandes que mueven los grifos, que tienen capitales extranjeros y nacionales. Tiene este proceso que usted me cuenta de que hay una serie de elementos en los cuales se observa un práctico boicot para que no marche la empresa. Y en el caso de la refinería, la parte escandalosa está en las ampliaciones. O sea, esto parece una obra de Odebrecht, ¿no? Usted recordará muy bien porque ha hecho las investigaciones. O sea, se van ampliando. ¿Cómo? ¿No se podía prever las plantas adicionales que se requerían para la refinería? ¿Por qué aparecen estos proyectos nuevos que significan un desembolso aún mayor de dinero, llegando a sumas estratosféricas? Creo que son 7.000 millones lo que se va a gastar en esta refinería, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Podría contarnos? Son 7.000 millones y más el costo de mantenimiento para poder para poderlas conservar, porque son instrumentos muy sofisticados y hay que, y según Contraloría se gasta 1 millón casi diario. Diario. O sea, el tema es complicadísimo. Entonces, sí, pues, y el tema es por qué hicimos una refinería tan pequeña, de 90.000 barriles diarios, y la demanda es 250.000 barriles. No tiene sentido. Es porque algunos están protegiendo su negocio, ¿no? Y Petroperú ha servido a ese fin también, ¿no? Al no plantear un proyecto más grande, ¿no?
Vemos en el sur Chile, Sí. en Biobío tiene una refinería de 220.000 barriles diarios. Y en su página web dice que ellos los venden al Perú. Le vienen al Perú, es verdad, es verdad. Y Chile, Claro. ¿ya? Y Chile no produce ni una gota de petróleo. Importa todo, eso es claro. Chile es un importador neto de petróleo. Ahora, ¿este negocio, doctor, significa 6.000 millones de dólares al año o me equivoco? Es una tremenda suma de dinero, por lo cual intereses enormes se mueven para impedir que haya refinerías propias con un cuento, ¿no? El cuento es, el Estado es ineficiente, pero el Estado se puede asociar también con privados. Lo que pasa es que acá los privados quieren ganar en el negocio más fácil, que es el ser capitalistas amarrados a la importación de petróleo, que no hay mejor negocio en la tierra. Quizás solamente el negocio de las armas podría compararse en la utilidad que esto genera, ¿no? Las condiciones que se generan en este momento en el mundo indican de que si un país no tiene por lo menos seguridad energética y soberanía en las decisiones sobre el manejo de su energía, está perdido. Claro. Porque estás dependiendo de los vaivenes que existen en el mercado internacional. Ese es un buen argumento, ese es un buen argumento que no había antes, ¿no? Porque ahora la propia situación internacional ha demostrado lo importante que es tener infraestructura propia como país en el marco del petróleo y también del gas, ¿no? Y prácticamente también el de la energía eléctrica. Es decir, esas son tres fuentes que nosotros no podemos dejar de tener por lo menos con una presencia activa del país, controlando la eficiencia de esos procesos y sabiendo prever el mercado internacional, ¿no? Sin energía no se mueve el país. Así es. Dejar eso al mercantilismo y a los vaivenes que puedan ocurrir en el mundo es un claro error. Las políticas públicas tienen que diseñarse en conseguir elementos de soberanía en lo que concierne a energía, en lo que concierne a la cadena de suministros. Ahí hay un conjunto de fallas que tenemos en el Perú. En lo que concierne a la seguridad alimentaria, que es el otro tema que está en debate a nivel mundial, y el tema de cómo es que logra cierta independencia o cierta autonomía en el manejo tecnológico en el país y no estar simplemente dependiente de lo que pasa en el mundo. Entonces, Claro. es importante, creo, plantear y discutir nuevas premisas y nuevos elementos. Ahora, doctor, Luego, esto es en el marco de pensar de que el Estado puede tener una actividad empresarial, pero que esta tiene que tener cierta autonomía para que no se vea invadida, por ejemplo, con los puestívoros, ¿no? Que son los enemigos del progreso. O sea, aquellos que buscan puestos públicos o que buscan influir en las decisiones de las empresas grandes y que causan mucho daño. O sea, hay ejemplos de fracaso de empresas estatales, pero también hay ejemplos de éxito. ¿Podría usted contarnos el ejemplo de éxito más notable? Creo que es el de Noruega, ¿no? Para que la gente sepa de qué estamos hablando, cómo una empresa petrolera puede realmente salir adelante y ser estatal con estilo de manejo del sector privado, con una serie de recursos administrativos y técnicos que le pueden dar un nuevo impulso, ¿no? y para no ir tan lejos, Bien. Chile sin tener refinería, sin tener petróleo, refina combustible para que satisface su mercado interno. Claro. Ecuador, Colombia, o sea, tenemos ejemplos muy O sea, cercanos. cubren su abastecimiento interno, o sea, Colombia también y Ecuador también. Así es. Entonces, México está en esa perspectiva. La refinería de Dos Bocas es sumamente importante. Están hablándose de refinerías ya de 400.000 barriles diarios. Nosotros estamos Claro. ahí ahora con una refinería de 90.000. Hay, Que hay hay que... un detalle, si me permite, ¿no? En México, además, están revirtiendo un proceso de corrupción que justamente se ha dado en la etapa del poder de los neoliberales en el gobierno mexicano. O sea, que ellos han hecho zafarrancho y medio en las empresas de petróleo y ahora López Obrador está corrigiendo un largo proceso y reubicando esa empresa como una empresa ganadora nuevamente, porque la empresa mexicana de petróleo es cosa seria, es muy importante en el país, ¿no? Ahora, no es tampoco encontrar en que lo privado y lo público y ser ¿cómo se llama? Excluyentes. Claro. O sea, eso es llegar a cierta ideologización de lo que podría haber. Así Pero es. sin embargo, cuando vemos elementos de carácter estratégico para el país, como es la seguridad energética, entonces ese es el elemento estratégico que tiene que alinearse las empresas privadas y las empresas públicas, ser parte de la política de Estado. Porque si no, simplemente es el negocio el que te determina hacia dónde va y no es el interés del
claro, Estamos dejando de lado este valor energético sumamente relevante e importante, ¿no? claro, claro. Ahí hay un detalle fundamental, que es, para terminar esta parte de la entrevista, ¿no? El problema que digamos, observamos es que el Perú como país no tiene una perspectiva sobre el tema petrolero. Se ha abandonado totalmente y hemos pasado al abastecimiento por importación, que es criminal, que era previsible, además que iba a tener efectos como el que ahora puede tener. Por ejemplo, un alza del petróleo ahorita en España está causando que el precio va a subir 5 o 6 veces el valor del petróleo. ¿Se puede imaginar el impacto que va a tener, perdón, en Inglaterra, el impacto que va a tener en Inglaterra esa alza del petróleo? Se preparan para lo peor. 6 a 7 veces. Es realmente inconcebible. O sea, esos son los riesgos que se corren cuando no se tiene una combinación adecuada entre, por ejemplo, servicios privados que pueden ser para una parte de los grifos, para la parte tecnológica, para algunos elementos de plantas que de repente son complejas de manejar, pero que tiene que tenerse el core business, como se dice, el negocio principal, bien consolidado en una forma de propiedad que garantice el interés nacional, ¿no? Efectivamente, y creo que ahí ese debe ser el elemento de debate. ¿Construimos o no construimos seguridad energética para nuestro país? ¿Y cómo lo construimos? Claro. ¿Y cómo se alinean los otros sectores a esa perspectiva que decide el país? Bien. Porque si no, simplemente estamos definiendo cuál negocio funciona y cómo se llenan los bolsillos y un sector empresarial en desmedro de lo que significa la patria. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la energía necesaria para que se pueda mover la economía del país. Claro. Habría que ponerse pues realmente en campaña, mi querido doctor Pari, porque realmente este es un tema muy importante. Y yo le pido solamente unas palabritas, porque ya estoy cerrando, me faltan solamente 2 minutos para terminar el programa. Lo oyen en todo el país, y interesan estos temas. Una pinceladita sobre Odebrecht, un tema favorito de usted, que fue miembro de la mejor comisión investigadora que ha habido al respecto. Quisiera que usted, por favor, pudiera decirnos qué opina de lo que está pasando con Odebrecht, pero por favor en 1 minuto, si fuera tan amable. Y después ya volveremos otro día con una entrevista mucho más larga para poder satisfacer nuestra curiosidad sobre el tema. Lo que puedo decir es de que no existe y no se puede hacer acto de fe de lo que pueda decir una empresa delincuencial. Claro. O sea, plantearte tu estrategia en base a lo que dicen los colaboradores eficaces que son delincuentes, Claro, eso gran error, es gran error. la- Claro. entonces, los elementos primarios, fundamentales, han estado en el propio país, pero sin embargo, hoy se ha utilizado la llamada colaboración eficaz de ellos para hacer sus cálculos en beneficio de su impunidad y en beneficio de cómo ellos podrían proteger sus activos. Bien. ¿Cómo podemos? Bueno, ahora se da este tema justo cuando hay una situación en el CIADI para ver el tema del gasoducto y otro tema en el CIADI para ver rutas de Lima. SEA es el Tribunal de Controversias Administrativas y de Arbitraje que se da a nivel internacional. Bueno, doctor, yo con esas palabras cierro esta transmisión en cuanto a la entrevista porque nos gana el tiempo. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros, muy ilustrativa, muy importante para saber dónde está el verdadero interés del Perú. Muchísimas gracias. Amigos, el petróleo es decisivo, así como el gas. Manejarlo como lo quiere alguna gente que no tienen interés ni por la patria, ni interés por los habitantes de este país, sino el lucro como motivo, es también un problema. Entonces, esto es lo que nos ha dicho hoy día el doctor Juan Pari, a través de su brillante trayectoria y experiencia con relación al tema petrolero. Ha dicho claramente que debe haber soberanía petrolera y no se descartan muchas formas modernas de gestión que puedan acompañar esto, que incluyen el sector privado. Amigos, con ustedes vuelvo en la próxima edición de Sin Floro.